Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En este relato nos adentraremos en la trayectoria de Tiberio, una figura compleja cuya vida estuvo marcada por deberes impuestos, presiones familiares, victorias militares y decisiones que moldearon el destino de Roma. Esta narración está hecha para quienes buscan comprender cómo el poder puede transformar a un ser humano y cómo las responsabilidades del imperio afectan la mente y el espíritu, especialmente en tiempos de tensión y sospecha. Aquí encontrarás un recorrido completo, desde los primeros años hasta el legado final, para que puedas descansar mientras exploras la historia sin prisas. Si este viaje te inspira, te invito a seguir el canal y continuar explorando nuevas voces del pasado. Capítulo 1. Los primeros años de un heredero inesperado. La infancia de Tiberio transcurrió en un ambiente en el que la estabilidad familiar era más una aspiración que una realidad. Nacido en una familia que pronto sería absorbida por las ambiciones políticas de Augusto, su niñez estuvo marcada por separaciones, nuevas uniones y decisiones que escapaban completamente a su control. A medida que crecía, entendía que su destino no sería guiado por sus propios deseos, sino por las grandes corrientes políticas que se movían en Roma. Este periodo formó en él una mezcla de reserva emocional y obediencia que lo acompañaría durante toda su vida adulta. Su madre, Livia, desempeñó un papel crucial en esta etapa, convirtiéndose en una figura de firmeza y autoridad. Tras su matrimonio con Augusto, la vida del joven cambió de manera drástica, integrándose en una familia que representaba el centro del poder romano. La presencia constante de la política en el hogar terminó moldeando su carácter, obligándolo a convivir desde muy temprano con estrategias, alianzas y tensiones. Este nuevo entorno no solo ampliaba sus horizontes, sino que también le recordaba que su vida sería examinada y juzgada con atención por todos los que rodeaban al emperador. A medida que avanzaban los años, el joven comenzaba a recibir una educación acorde con el papel que se esperaba que desempeñara. Aunque su futuro aún no estaba claramente definido, era evidente que se preparaba para servir al Estado. Estudió retórica, historia y las disciplinas necesarias para actuar en una Roma que valoraba la disciplina, la prudencia y el control. La educación fue rigurosa y exigente, diseñada para crear un hombre capaz de sostener responsabilidades que, aunque no deseadas, parecían inevitables. Este periodo de formación lo convirtió en alguien consciente de cada palabra, cada gesto y cada decisión. Su relación con Augusto, aunque respetuosa, nunca fue completamente cercana. No era visto inicialmente como un sucesor natural, pues las esperanzas del emperador estaban depositadas en otros miembros de la familia. Esta situación lo colocaba en un lugar ambiguo, dentro del círculo imperial, pero sin la certeza de un camino claramente trazado. Vivía entre el deber de mostrarse leal y la sensación de no pertenecer por completo a ese mundo que lo rodeaba. Esa tensión silenciosa comenzaría a definir parte de su temperamento reservado y cauteloso. Durante su juventud, Roma atravesaba momentos de consolidación tras décadas de guerras civiles. Aunque la paz era un logro palpable, el joven comprendía que todo se sostenía sobre una estructura delicada que debía ser cuidada con precisión. Observaba cómo Augusto administraba el equilibrio entre tradición y renovación, aprendiendo, quizás sin proponérselo, los mecanismos del poder. Esa experiencia, vivida desde dentro, le proporcionó una visión clara de la fragilidad del orden y de la responsabilidad que recaía sobre quienes participaban en su mantenimiento. Las decisiones matrimoniales también marcaron esta etapa. La primera unión no fue producto del afecto, sino una estrategia pensada para fortalecer vínculos políticos. Este matrimonio forzado y posteriormente disuelto mostró al joven que incluso los aspectos más íntimos de su vida estaban sujetos a intereses externos. Con el tiempo, estas experiencias reforzaron en él una actitud de resignación ante las exigencias del Estado.
aceptando que su vida sería un instrumento más en el tablero político romano. Esta realidad influyó profundamente en su carácter introspectivo. El vínculo con su madre siguió siendo una de sus pocas certezas. Livia, con su gran influencia y determinación, representaba una figura central en su disciplina y visión del mundo. Aunque su presencia a veces generaba tensiones dentro de la familia imperial, para el joven era una guía firme en medio de tantas transformaciones. La combinación entre la severidad materna y las expectativas públicas le enseñó a actuar con cautela, a medir sus palabras y a valorar el silencio como una herramienta de supervivencia. Mientras otros jóvenes disfrutaban de espacios de libertad, él se veía constantemente rodeado de maestros, tutores y observadores atentos a cada paso. La infancia quedó atrás de manera temprana, sustituida por una adolescencia en la que predominaba el deber sobre cualquier otra aspiración. Poco a poco, fue aprendiendo a navegar entre las exigencias formales y la necesidad de construir su propia identidad dentro de un entorno que lo moldeaba sin descanso. Esta falta de autonomía marcaría más tarde muchas de sus decisiones. El joven también convivió con la presión de las expectativas sociales. Aunque no era el preferido para la sucesión, debía mantener una conducta impecable que sirviera como ejemplo. Cada error podía ser interpretado como una debilidad, cada gesto como una señal de desacuerdo con el orden establecido. Esa presión constante originó en él una tendencia a la introspección y al distanciamiento emocional, evitando involucrarse demasiado en círculos sociales donde la política estaba siempre presente. Prefería la discreción a la exposición. A lo largo de estos años, comenzó a mostrar una inclinación por la disciplina y el estudio. Lejos de buscar protagonismo, se centraba en comprender el funcionamiento del ejército y de las instituciones romanas. La militarización gradual de su vida no fue producto del entusiasmo, sino de una convicción silenciosa de que servir a Roma sería inevitable. Esa vocación temprana hacia la responsabilidad reforzó su imagen como alguien reservado pero confiable, preparado para cumplir con obligaciones, incluso cuando no formaban parte de sus deseos profundos. La juventud estuvo atravesada por contrastes entre el deber y la identidad propia. Por un lado, se esperaba de él obediencia absoluta a las decisiones de Augusto. Por otro, debía encontrar un espacio personal en el que pudiera construir una visión del mundo menos influenciada por las intrigas palaciegas. Aunque ese equilibrio nunca se alcanzaría del todo, estos años le otorgaron una base sólida para desarrollar una perspectiva firme, aunque a veces distante, sobre su papel dentro del imperio. Este periodo sería decisivo para comprender su temperamento posterior. Cuando finalmente alcanzó la adultez, ya estaba preparado para enfrentar responsabilidades mayores. Había aprendido a convivir con la incertidumbre, a obedecer sin cuestionar de manera abierta y a mantener una postura serena incluso frente a situaciones complejas. Aunque aún no imaginaba el futuro que lo aguardaba, su formación temprana lo había convertido en alguien capaz de sostener una gran carga pública. Lo que vendría después sería resultado directo de este proceso silencioso que comenzó en sus primeros años y definió su esencia como figura política y militar. Capítulo 2. El general que forjó su nombre. El inicio de la carrera militar de Tiberio marcó una transformación decisiva en su vida, pues encontró en el ejército un espacio donde la disciplina y la claridad de las jerarquías ofrecían un orden distinto al de la política familiar. Las legiones representaban un entorno en el que el mérito se manifestaba de forma directa y donde cada acción tenía un efecto tangible sobre el resultado de las campañas. Este nuevo mundo le permitió desarrollar habilidades tácticas que pronto serían reconocidas por sus superiores y por los propios soldados que lo acompañaban. Su primera gran responsabilidad llegó durante las operaciones en Germania, una región que exigía liderazgo firme y conocimiento profundo del terreno. Allí reforzó fortificaciones, reorganizó rutas de abastecimiento y preparó a las tropas para enfrentar a pueblos que conocían mejor que nadie
los bosques espesos y los pasos estrechos de la región. Aunque estas campañas estaban lejos de otorgar victorias rápidas, mostraron su capacidad para mantener la solidez del ejército en condiciones adversas y para actuar con prudencia sin perder la iniciativa estratégica. Su reputación comenzó a crecer entre las legiones. Las campañas en el Danubio consolidaron aún más su prestigio. En esa frontera, la amenaza de distintos pueblos obligaba al imperio a mantener una presencia constante y altamente preparada. Tiberio entendió que la clave para sostener el control romano no residía únicamente en el combate directo, sino en garantizar estabilidad a través de acuerdos temporales, movimientos calculados y una logística impecable. Gracias a este enfoque, logró reducir tensiones y asegurar territorios esenciales para el equilibrio general del imperio en la región. Su nombre empezaba a asociarse con eficacia y orden. Su capacidad para comandar tropas no se basaba en gestos grandilocuentes, sino en una disciplina austera que él mismo practicaba. Pasaba largas jornadas inspeccionando campamentos, observando el trabajo de los centuriones y asegurándose de que cada soldado comprendiera la importancia de su función. Esta cercanía le otorgaba credibilidad y respeto, pues las tropas lo veían como un líder que no pedía más de lo que él mismo estaba dispuesto a hacer. Su estilo sobrio generaba confianza en momentos en los que el cansancio o el clima podían afectar la moral colectiva. Uno de los episodios más notables de su carrera fue la pacificación de Panonia y Dalmacia, donde enfrentó una rebelión compleja y prolongada. La magnitud de este conflicto obligaba a coordinar enormes contingentes de tropas procedentes de diversas partes del imperio, lo que exigía una visión estratégica amplia y una enorme capacidad organizativa. Durante años, supervisó movimientos militares precisos, cuidando que las líneas de comunicación se mantuvieran seguras y que las legiones pudieran actuar de forma coordinada pese a las dificultades del terreno. La victoria final confirmó su talento como comandante. El éxito en esta campaña tuvo un impacto profundo en su prestigio dentro de Roma. Más allá del reconocimiento público, la élite política comenzó a verlo como un pilar confiable para la estabilidad del imperio. Su relación con las tropas también quedó fortalecida, pues muchos soldados que sirvieron bajo su mando transmitieron historias de su rigor, su justicia y su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más críticos. Esta reputación sería esencial en los años siguientes, cuando se abrieran debates sobre la sucesión imperial. Durante sus campañas mostró un enfoque meticuloso hacia la preparación previa al combate. Revisaba informes, analizaba mapas y consultaba a exploradores locales antes de definir cualquier movimiento importante. Este método, basado en la prudencia y la observación, evitaba decisiones impulsivas y reducía riesgos innecesarios. Su estilo contrastaba con el de otros comandantes más inclinados a la imprudencia, pero demostró ser especialmente adecuado para las regiones fronterizas, donde la información incompleta podía conducir a derrotas costosas. Su prestigio se cimentó sobre resultados sólidos. Las legiones lo veían como un hombre reservado, pero eficaz. No era un líder que buscará discursos inspiradores, sino uno que comunicaba seguridad a través del ejemplo. Esta actitud sobria, aunque menos carismática que la de algunos contemporáneos, generaba una lealtad profunda entre quienes valoraban la coherencia y la claridad en el mando. La disciplina que exigía era la misma que él mantenía consigo mismo, lo que reforzaba la confianza de los soldados en su criterio durante las marchas y los enfrentamientos. En cada territorio donde operaba, también procuraba entender la cultura local y las motivaciones de los pueblos con los que Roma debía negociar. Sabía que la fuerza militar no era suficiente para sostener una frontera estable. Por ello, buscaba establecer acuerdos que permitieran reducir tensiones sin ceder posiciones estratégicas. Este enfoque mixto, que combinaba diplomacia y firmeza, contribuyó a una visión más amplia del liderazgo y mostró que las guerras no se ganaban únicamente con la espada,
sino con una lectura profunda de la realidad humana y política del lugar. Su relación con Augusto durante estas campañas fue cambiando. Aunque en el pasado no había sido considerado un sucesor central, su desempeño militar comenzó a despertar confianza en el emperador. Las victorias, el orden impuesto y la estabilidad obtenida en regiones sensibles revelaron que tenía capacidades útiles para un futuro en el que la seguridad del imperio dependería de líderes experimentados. Este reconocimiento no fue inmediato, pero se consolidó a medida que los informes sobre su labor llegaban a Roma y eran evaluados por la élite política. Cuando regresaba de sus misiones, lo hacía sin grandes celebraciones. Su carácter no buscaba protagonismo ni honores excesivos. Sin embargo, cada retorno reforzaba su imagen como un hombre esencial para el mantenimiento del equilibrio territorial del imperio. Este reconocimiento, aunque silencioso, comenzó a abrir puertas en el ámbito político y a posicionarlo en un lugar diferente dentro de la familia imperial. Su experiencia militar era ahora una carta decisiva en un entorno en el que la seguridad era un componente vital del poder. Hacia el final de sus campañas más importantes, ya había forjado una reputación que trascendía las fronteras. Su nombre era mencionado en distintos puntos del imperio como símbolo de disciplina y orden, cualidades esenciales en un mundo donde las amenazas podían surgir en múltiples direcciones. Lo que había comenzado como una obligación impuesta por las circunstancias se convirtió en uno de los pilares de su identidad pública. Gracias a esos años en las legiones, adquirió la autoridad moral y política que más tarde influiría en su ascenso dentro del complejo entramado sucesorio romano. Capítulo 3. El camino hacia el poder supremo. Tras años de servicio en las fronteras del imperio, Tiberio regresó a Roma en un momento en que la cuestión sucesoria comenzaba a adquirir un peso determinante en la política imperial. El largo reinado de Augusto había dado estabilidad al Estado, pero también había creado tensiones en torno a quién asumiría el papel de garante de ese equilibrio. El emperador veía cómo sus planes iniciales se desmoronaban debido a sucesivas pérdidas familiares. Este escenario abrió un espacio inesperado para considerar nuevas alternativas dentro del círculo imperial, lo que generó discusiones discretas sobre el papel que podría desempeñar un hombre cuya trayectoria militar era ya ampliamente reconocida. El ascenso de Tiberio no fue inmediato ni sencillo. Había una compleja red de expectativas depositadas en otros posibles sucesores, y la presencia de figuras jóvenes con vínculos directos con Augusto parecía inclinar la balanza en otra dirección. Sin embargo, las circunstancias comenzaron a cambiar conforme la salud y el destino de esos herederos se debilitaban. La combinación entre tragedias familiares y la necesidad urgente de encontrar un liderazgo sólido fue desplazar el foco hacia quien ya había demostrado habilidad en cuestiones militares y disciplina en asuntos administrativos. Su figura empezó a ser vista como una opción real, aunque no exenta de dudas. La relación entre Tiberio y Augusto atravesó varias etapas tensas, especialmente cuando se produjo un distanciamiento, que lo llevó incluso a retirarse temporalmente a Rodas. Este retiro no fue un gesto de renuncia al servicio público, sino una decisión influenciada por conflictos internos dentro de la familia imperial y por la sensación de estar siendo desplazado por jóvenes herederos. En Rodas vivió un periodo de aislamiento que le permitió observar desde lejos la vida romana, aunque la incertidumbre sobre su futuro político seguía presente. Este tiempo de introspección reforzó la reserva que lo caracterizaba. El regreso de Rodas fue un punto de inflexión, pues coincidió con un deterioro notable en los planes sucesorios de Augusto. La muerte de herederos directos obligó al emperador a reconsiderar la posibilidad de integrar nuevamente a Tiberio en el núcleo familiar. La experiencia acumulada en sus campañas militares, su conducta disciplinada y el reconocimiento de las tropas contribuían a proyectarlo como una figura capaz de sostener el imperio. Aunque el vínculo personal con Augusto nunca fue íntimo, la necesidad política terminó imponiéndose sobre las diferencias previas.
La adopción formal marcó el paso definitivo hacia su inclusión plena en la línea sucesoria. Augusto decidió asegurar la continuidad del gobierno mediante una estructura cuidadosamente diseñada, en la que la figura de Tiberio adquiría un papel central pero no exclusivo. A través de acuerdos legales y compromisos familiares, se buscó crear un escenario en el que la transición del poder se realizara sin fracturas internas. Esta adopción no solo tenía un significado simbólico, sino que implicaba obligaciones concretas en torno al mantenimiento del orden y la administración del Estado. El camino hacia el poder comenzaba a delinearse con mayor claridad. Una vez integrado nuevamente en la esfera central del gobierno, Tiberio fue asumiendo responsabilidades administrativas que le permitieron familiarizarse con las dinámicas internas del Senado y del aparato burocrático romano. A diferencia de su experiencia en las fronteras, en Roma el liderazgo se ejercía a través de gestos sutiles, negociaciones y acuerdos tácitos. Este aprendizaje resultó fundamental para el futuro, pues le permitió comprender cómo funcionaban las alianzas políticas que sustentaban el poder imperial. Su capacidad para observar sin precipitarse se convirtió en una herramienta valiosa. A medida que su posición se fortalecía, también crecía el interés de distintos sectores por influir en sus decisiones futuras. Las familias poderosas, los altos funcionarios y los comandantes militares buscaban establecer vínculos que les garantizaran estabilidad una vez que se produjera la sucesión. Este entorno complejo exigía prudencia, pues cualquier gesto podía interpretarse como favoritismo o como desafío a la autoridad de Augusto. Tiberio mantuvo una actitud distante pero respetuosa, evitando compromisos que pudieran comprometer su papel emergente dentro del equilibrio político. La relación con el pueblo romano también era un elemento delicado. Aunque no poseía el carisma de otros posibles herederos, su reputación militar inspiraba respeto. El pueblo valoraba a quienes garantizaban seguridad en las fronteras y aseguraban la estabilidad interna. La figura de Tiberio no despertaba entusiasmo popular, pero tampoco generaba rechazo. Este punto intermedio le permitió transitar la etapa previa a la sucesión sin tensiones excesivas, aunque la ausencia de una conexión emocional profunda con la plebe sería un rasgo que acompañaría todo su gobierno. En esta fase previa, las expectativas sobre él eran variadas. Algunos lo veían como un líder capaz de mantener la estructura creada por Augusto, mientras que otros temían que su carácter reservado pudiera alejarlo de los mecanismos cotidianos del poder. Sin embargo, su historial mostraba que era capaz de asumir responsabilidades con seriedad, incluso en circunstancias difíciles. Esta percepción era esencial para consolidar la idea de que, tras el largo gobierno de Augusto, podría garantizar una transición sin sobresaltos que pusiera en riesgo la estabilidad del imperio. Cuando finalmente comenzó a participar más activamente en tareas de gobierno, demostró una capacidad administrativa que complementaba su experiencia militar. Supervisó asuntos judiciales, económicos y diplomáticos, enfrentándose a problemáticas que exigían un equilibrio cuidadoso entre firmeza y moderación. Este periodo funcionó como una preparación práctica para el papel supremo, permitiéndole comprender los desafíos que enfrentaría una vez asumiera la autoridad completa. El camino hacia el poder se construía paso a paso, sin rupturas bruscas, pero con una clara orientación hacia la sucesión. La muerte de Augusto marcó el momento decisivo. El vasto imperio que había sido consolidado durante décadas necesitaba un sucesor capaz de mantener la cohesión entre las legiones, el Senado y el pueblo. El acceso de Tiberio al poder no estuvo acompañado de celebraciones desbordadas, sino de un clima de cautela que reflejaba tanto la magnitud de la responsabilidad como la incertidumbre ante lo que vendría. Aún así, la estructura legal y administrativa establecida por Augusto facilitó la transición, otorgándole la base necesaria para ejercer la autoridad sin cuestionamientos inmediatos. Al asumir el principado, se encontró ante un escenario en el que debía equilibrar expectativas divergentes. Había quienes esperaban continuidad absoluta con la
política de Augusto, mientras otros deseaban cambios que permitieran redefinir la relación entre gobernante y gobernados. Este inicio fue marcado por un tono moderado y por la intención de consolidar el orden sin alterar bruscamente las estructuras existentes. Aunque el camino había estado lleno de tensiones y dudas, el ascenso al poder se consumó con una base sólida construida a través de años de servicio, observación y disciplina. Capítulo 4. El gobierno en Roma y su relación con el Senado. Al asumir el principado, Tiberio se encontró frente a un escenario delicado en el que debía gobernar un imperio vasto, sin la sombra omnipresente de Augusto, pero con la carga de su legado. Desde el inicio mostró una actitud prudente, casi reacia, al aceptar la autoridad absoluta. Su postura cautelosa, lejos de transmitir debilidad, reflejaba la conciencia de estar heredando un sistema político que funcionaba gracias a un equilibrio frágil entre tradición republicana y poder centralizado. Esta cautela marcó su relación inicial con las instituciones y con la élite romana. El Senado ocupaba un lugar central en sus preocupaciones. A diferencia de Augusto, que había sabido cultivar una imagen de colaboración estrecha con los senadores, Tiberio adoptó una actitud más reservada, cediéndoles responsabilidades que antes habían estado bajo el control directo del emperador. Esta decisión, aunque motivada por un deseo real de que el Senado recuperara parte de su función, generó confusión en muchos de sus miembros, quienes no sabían si interpretar la delegación de tareas como un gesto de confianza o como una forma de distanciamiento político. Este clima ambiguo caracterizó gran parte de su gobierno. La prudencia se reflejaba también en las decisiones administrativas. Tiberio evitaba intervenir de manera impulsiva en los debates del Senado y prefería analizar con cuidado cada asunto antes de pronunciarse. Esta actitud, sin embargo, fue interpretada por algunos como una señal de frialdad o desinterés. La comunicación política se volvía compleja, pues mientras él esperaba que el Senado actuara con autonomía, muchos senadores esperaban directrices claras del emperador. Esta falta de sintonía alimentó tensiones que serían decisivas en el desarrollo posterior de su gobierno. En los primeros años, realizó reformas moderadas destinadas a fortalecer la justicia y mejorar la administración provincial. Se interesó especialmente en reducir los abusos cometidos por gobernadores que se aprovechaban de su poder para enriquecerse a costa de las poblaciones locales. Sus medidas buscaban impedir que la corrupción erosionara la confianza en el gobierno central. Sin embargo, estas reformas, aunque necesarias, también afectaban intereses de familias poderosas que veían limitadas sus oportunidades de obtener beneficios personales en las provincias. La justicia fue uno de los pilares de su administración, pero también una de las áreas donde surgieron mayores conflictos. El emperador dedicaba tiempo a revisar casos complejos y a corregir sentencias injustas, lo que reflejaba su preocupación por la equidad. No obstante, la severidad con la que aplicaba la ley comenzó a ser percibida con inquietud. A medida que el clima político se volvía más tenso, los juicios se transformaron en espacios donde rivalidades personales y acusaciones malintencionadas podían destruir reputaciones. Este ambiente sombrío se profundizó con el paso de los años. Aunque su intención inicial parecía orientarse a un gobierno moderado, la relación con el Senado comenzó a deteriorarse. Parte de esta tensión provenía de la dificultad para encontrar un lenguaje político común. El emperador esperaba una colaboración equilibrada, pero muchos senadores, acostumbrados al estilo más cercano de Augusto, se sentían inseguros ante la distancia que percibían en el nuevo gobernante. Este desajuste creó una atmósfera en la que cualquier decisión era interpretada con sospecha, incluso cuando tenía un propósito constructivo. Roma, durante los primeros años de su gobierno, siguió disfrutando de estabilidad económica y paz interna. Sin embargo, la percepción pública de Tiberio no lograba consolidarse de manera positiva. Su carácter reservado y su falta de demostraciones públicas de afecto hacia el pueblo contrastaban con la figura carismática que muchos habían encontrado en Augusto.
Esta diferencia no significaba falta de capacidad, pero contribuía a un creciente distanciamiento emocional entre el gobernante y la plebe. La estabilidad se mantenía, pero no gracias a una conexión directa con la población. Uno de los momentos más tensos de esta etapa fue el juicio de Agripa Póstumo, un nieto de Augusto cuya conducta había causado graves conflictos antes de la sucesión. La eliminación de esta figura, decidida en los primeros días del nuevo gobierno, dejó en el ambiente un halo de sospecha que afectó la imagen del emperador. Aunque la medida pudo estar influida por órdenes previas de Augusto, el hecho de que ocurriera justo tras su muerte alimentó rumores que serían utilizados durante años para cuestionar la legitimidad moral del nuevo gobernante. Este episodio profundizó la desconfianza. Mientras tanto, la administración provincial seguía siendo un área en la que se esperaba una supervisión estrecha. Tiberio insistía en que los gobernadores actuaran con moderación y justicia, y castigaba con severidad los abusos. Esta política buscaba preservar la cohesión del imperio y evitar rebeliones causadas por la opresión local. Aunque muchos provinciales valoraban estas medidas, los miembros de la aristocracia romana, que perdían oportunidades de enriquecerse, comenzaron a criticar la rigidez del emperador. Este descontento alimentó tensiones que no siempre se expresaban abiertamente. Las relaciones con la Guardia Pretoriana también comenzaron a ocupar un espacio central en su gobierno. Aunque el propósito inicial era mantener un equilibrio entre las fuerzas militares en Roma, la influencia creciente de la Guardia abriría un nuevo capítulo en la historia política del imperio. En esta etapa, sin embargo, Tiberio buscaba mantener su poder bajo control, confiando en que una estructura disciplinada y bien dirigida reforzaría el orden en la capital. No imaginaba aún las consecuencias que tendría este vínculo en los años posteriores. Con el paso del tiempo, se fue generando en Roma un clima de susceptibilidad en el que la palabra dicha en el Senado podía convertirse en prueba de deslealtad. La distancia emocional entre el emperador y la aristocracia hacía que cada gesto fuera objeto de interpretación. Mientras algunos defendían que Tiberio buscaba restaurar la dignidad senatorial, otros afirmaban que su aparente delegación de poder era solo una máscara para ocultar un control estricto ejercido desde las sombras. Esta polarización preparó el terreno para un ambiente de creciente desconfianza. Al finalizar los primeros años de su gobierno, el equilibrio político seguía en pie, pero ya se percibían tensiones que marcarían el rumbo de la siguiente etapa. Aunque Tiberio había demostrado competencia en la administración y firmeza en la justicia, la falta de una relación fluida con el Senado y su carácter introspectivo generaban un distanciamiento difícil de revertir. A nivel externo, el imperio se mantenía sólido. A nivel interno, las semillas de la sospecha comenzaban a germinar en un entorno que pronto sería dominado por influencias oscuras y tensiones crecientes. Capítulo 5. La sombra de Sejano y la transformación del régimen. La figura de Sejano emergió con fuerza en un momento en que el gobierno comenzaba a mostrar signos de tensión interna. Como prefecto de la Guardia Pretoriana, poseía una posición estratégica que le otorgaba acceso directo a decisiones clave y a la seguridad del Estado. Su habilidad para tejer alianzas y su aparente lealtad inicial lo convirtieron en un colaborador influyente. A medida que el emperador se mostraba más reservado, Sejano fue ocupando espacios que otros funcionarios no lograban llenar, convirtiéndose así en una presencia constante en los asuntos internos de la capital. Desde el inicio, Sejano comprendió la importancia de la Guardia Pretoriana como instrumento político y militar. Reorganizó sus funciones, concentró su presencia en Roma y consolidó su autoridad sobre una fuerza que hasta entonces había operado de manera más dispersa. Esta centralización permitió reforzar el control sobre la ciudad, pero también aumentó el poder personal del prefecto, quien comenzó a presentarse como garante del orden y como intermediario indispensable entre el emperador y el resto del aparato estatal. Su influencia crecía de manera silenciosa pero constante.
El deterioro de la relación entre el emperador y el Senado proporcionó a Sejano una oportunidad para ampliar su poder. Mientras la comunicación entre ambas partes se volvía más difícil, el prefecto actuaba como un puente que administraba información, filtraba opiniones y moldeaba percepciones. Muchos senadores empezaron a verlo como la figura real de influencia en Roma, y algunos incluso buscaban su aprobación antes que la del propio gobernante. Esta situación alteró el equilibrio político que había caracterizado los primeros años del Principado y generó un ambiente en el que la sospecha era cada vez más evidente. La tragedia familiar que afectó a la casa imperial aumentó aún más la influencia de Sejano. La muerte de Druso, hijo del 1900 emperador, abrió una herida difícil de cerrar y creó un vacío emocional y político que el prefecto supo aprovechar para acercarse a círculos íntimos del poder. Aunque las fuentes no permiten afirmar con total certeza su participación en la muerte de Druso, el hecho generó rumores que, con el tiempo, alimentaron una visión siniestra de sus ambiciones. El prefecto se presentaba como un apoyo indispensable en tiempos de dolor, pero también como alguien dispuesto a utilizar cualquier circunstancia en su beneficio. Mientras tanto, la atmósfera política en Roma comenzó a volverse más oscura. Las delaciones, antes un recurso excepcional, se transformaron en un instrumento frecuente para resolver disputas personales o para ganar influencia. Sejano alentaba este sistema al adoptar un papel central en la administración de la justicia y en la interpretación de acusaciones. Bajo su influencia, los juicios se volvieron cada vez más severos, y la frontera entre seguridad y persecución empezó a desdibujarse. La tensión entre las élites se profundizaba día tras día. El emperador, cansado de la política romana y profundamente afectado por las tragedias familiares, comenzó a retirarse emocionalmente del ejercicio cotidiano del poder. Su distancia permitió que Sejano asumiera responsabilidades cada vez mayores, hasta el punto de proyectarse como figura secundaria pero indispensable del régimen. Desde este lugar, el prefecto aspiraba a un ascenso que habría sido impensable décadas antes, cuando la estructura imperial parecía más sólida y menos vulnerable a la influencia de una sola persona. Su ambición se volvió un elemento central del clima político. El prefecto, consciente de que su poder dependía en parte de la confianza que inspiraba al emperador, trabajó con habilidad para consolidar su imagen de servidor leal. Proponía soluciones, se hacía cargo de tareas complejas y se presentaba como el hombre capaz de gestionar un Estado que parecía necesitar firmeza y orden. Esta apariencia de lealtad fue suficiente para que muchos en Roma creyeran que era el verdadero motor del gobierno. Sin embargo, su ascenso también despertó inquietud entre quienes veían en él a una figura demasiado poderosa para el equilibrio político tradicional. La manipulación de alianzas se volvió un elemento clave en su estrategia. Sejano buscó acercarse a familias influyentes, promovió matrimonios estratégicos y trató de eliminar competidores potenciales. Uno de sus objetivos más audaces fue aproximarse a la línea sucesoria imperial, lo que revelaba la magnitud de sus ambiciones. Este movimiento alarmó a numerosos observadores, aunque pocos se atrevían a expresar abiertamente su preocupación. En un entorno donde una acusación podía destruir trayectorias enteras, el silencio se transformó en una forma de supervivencia. La acumulación de poder por parte de Sejano llamó la atención de diversos sectores del imperio. Algunos gobernadores provinciales comenzaron a mostrar inquietud por la posibilidad de que Roma estuviera controlada por una figura no designada por el Principado. La desconfianza no se limitaba a las élites políticas, también alcanzaba a los círculos militares, donde existía preocupación por la influencia que el prefecto ejercía sobre la guardia pretoriana. Aunque formalmente se mantenía subordinado, su control sobre la fuerza que protegía al emperador le daba un poder real que nadie podía ignorar. Con el aislamiento progresivo de Tiberio, quien pasaba temporadas cada vez más largas fuera de Roma, Sejano se convirtió en la figura visible del poder en la capital.
Este periodo marcó un punto crítico en la transformación del régimen. La distancia física del emperador debilitaba los mecanismos tradicionales de comunicación y permitía que las decisiones tomadas en su nombre fueran interpretadas desde la perspectiva del prefecto. Esta situación generó un gobierno en el que la autoridad parecía desviarse lentamente hacia una figura que actuaba desde la sombra, pero con una influencia directa en cada rincón del aparato estatal. A medida que Sejano consolidaba su poder, también crecía el temor entre quienes comprendían la fragilidad del sistema político. La estructura creada por Augusto, basada en un equilibrio delicado entre instituciones y liderazgo personal, no estaba diseñada para soportar una concentración de poder en manos de un funcionario que no pertenecía a la familia imperial. Este desequilibrio se volvió cada vez más notorio y abrió un debate silencioso sobre la continuidad del régimen. El prefecto, sin embargo, avanzaba sin freno, convencido de que su control era suficiente para mantener la estabilidad. La sombra que Sejano proyectó sobre Roma durante estos años transformó profundamente el carácter del gobierno. La política se volvió un terreno minado por intrigas, miedos y rivalidades. Muchos comprendían que el destino del imperio estaba entrando en una etapa oscura, marcada por la concentración de poder, la manipulación y la pérdida de confianza entre las élites. Este clima preparó el terreno para decisiones que, más adelante, tendrían repercusiones drásticas dentro de la estructura del principado y en la vida de quienes habían depositado su seguridad en el equilibrio del régimen. Capítulo 6. El retiro en Capri y la distancia del poder. El retiro a Capri marcó un giro radical en la forma en que se ejercía el poder en Roma. Tras años de tensiones, tragedias familiares y un ambiente político cada vez más cargado de sospechas, Tiberio decidió abandonar la capital y trasladarse a la isla, un lugar apartado donde buscaba tranquilidad y distancia de las intrigas que lo rodeaban. Aunque seguía siendo emperador, su presencia física se retiraba del corazón del imperio, dejando espacio para que otros actores influyeran en la administración. Este alejamiento generó un cambio profundo en la dinámica del gobierno. Capri, con su geografía escarpada y su aislamiento natural, ofrecía un refugio que contrastaba con la intensidad de Roma. Desde allí el emperador podía observar los asuntos del Estado sin la presión directa de los senadores, los plebeyos o la constante necesidad de mantener apariencias públicas. La decisión no fue tomada de improviso, sino tras un período de acumulación de tensiones que lo llevaron a buscar una forma de gobernar desde la distancia. Sin embargo, este aislamiento también amplificó los rumores, pues cualquier ausencia prolongada de la capital despertaba especulaciones sobre su salud, su cordura o su intención real de seguir gobernando. Desde la isla, Tiberio mantenía comunicación constante con Roma mediante cartas y emisarios. Aunque estaba lejos, seguía supervisando procesos judiciales, decisiones estatales y asuntos militares. Sin embargo, la interpretación de sus órdenes dependía cada vez más de quienes actuaban en su nombre, lo que generaba incertidumbre sobre la fidelidad con que se ejecutaban sus instrucciones. Esta distancia física abría un espacio de ambigüedad que podía ser aprovechado por figuras influyentes, especialmente por quienes ya tenían poder dentro de la administración. El papel del prefecto Sejano alcanzó su punto culminante durante este periodo. Con el emperador lejos, él se convirtió en la figura visible del poder en Roma, controlando la guardia pretoriana y supervisando asuntos que antes requerían aprobación directa. Este protagonismo alimentó tensiones dentro del Senado y entre las élites, quienes veían con preocupación el ascenso de un funcionario que parecía acumular influencia sin límites. La distancia del emperador permitía que Sejano proyectara una autoridad que, aunque basada en su cargo, dependía también de la percepción pública de su cercanía al poder supremo. Mientras tanto, en Capri, la vida cotidiana del emperador se volvía más introspectiva. Fuentes antiguas describen sus actividades de manera sensacionalista, aunque la historiografía moderna reconoce que muchas de estas historias
fueron exageradas para desacreditar su figura. Lo cierto es que Tiberio pasaba largas jornadas dedicado a la administración a distancia, a estudios personales y a rituales privados. Este alejamiento prolongado reforzaba la percepción de un gobernante que había renunciado al contacto directo con Roma, aunque seguía tratando de mantener el control mediante documentación precisa y decisiones escritas. El distanciamiento emocional y físico contribuyó a un ambiente en el que las delaciones se volvieron un elemento central del sistema político. Con la comunicación limitada y un clima de sospecha que se extendía por toda la capital, las acusaciones se multiplicaron. Muchos senadores temían ser víctimas de procesos que podían estar influenciados por enemigos políticos o por la interpretación sesgada de órdenes enviadas desde Capri. La ausencia del emperador en los juicios hacía que su figura se percibiera como distante y severa, incluso cuando no había pronunciado directamente las sentencias. La creciente influencia de Sejano llevó al prefecto a intentar consolidar un poder que trascendiera incluso su proximidad al emperador. Buscó alianzas políticas, propuso matrimonios estratégicos y trató de acercarse a la línea sucesoria. Este proyecto, sin embargo, generó alarma en diferentes sectores que comprendían el peligro de que un funcionario no perteneciente a la familia imperial aspirara a posiciones que podían alterar el orden sucesorio. Fue entonces cuando comenzaron a llegar a Capri rumores inquietantes sobre la ambición desmedida del prefecto. La reacción del emperador ante estos rumores fue lenta pero decisiva. Desde la distancia, evaluó la información enviada por distintos senadores y funcionarios que aún conservaban su lealtad y que temían por la estabilidad del Estado. Con cautela comenzó a planear la caída de Sejano, asegurándose de que el prefecto no sospechara sus intenciones. Este proceso se realizó a través de cartas cuidadosamente redactadas y de maniobras discretas destinadas a debilitar su influencia antes de ejecutar un movimiento final. El desenlace llegó con una serie de instrucciones enviadas desde Capri a la capital. Con una combinación de sorpresa y precisión, el emperador logró despojar a Sejano de su cargo bajo la apariencia de un ascenso, atrayéndolo a una sesión del Senado, donde sería detenido y posteriormente ejecutado. Este episodio marcó una de las decisiones más impactantes de su gobierno, pues reveló que, a pesar de su retiro, seguía siendo capaz de ejercer control directo sobre el imperio cuando lo consideraba necesario. Sin embargo, las secuelas de este acto mostraron un ambiente ya profundamente marcado por el miedo y la desconfianza. Tras la caída del prefecto, la administración se vio sacudida por una serie de purgas que buscaban eliminar a quienes habían respaldado las ambiciones de Sejano. Estas medidas, aunque efectivas para restaurar cierta estabilidad, también intensificaron la percepción de un gobierno cada vez más distante y severo. Desde Capri, el emperador continuó enviando órdenes, pero el vínculo emocional con Roma parecía haberse quebrado de manera irreversible. La ciudad funcionaba bajo un clima de vigilancia constante que afectaba tanto a las élites como a la población general. Con la desaparición de Sejano, el papel de Capri como centro simbólico del poder adquirió un nuevo significado. El retiro no era ya solo un refugio personal, sino un punto desde el cual se gobernaba mediante intermediarios y comunicaciones escritas. Esta forma de ejercer el poder, aunque efectiva desde el punto de vista administrativo, modificó de manera sustancial la relación entre gobernante e instituciones. La distancia se convirtió en una característica permanente del régimen. Hacia 1900, el final de este periodo, la figura del emperador se había transformado en un símbolo remoto, casi inaccesible. Roma seguía funcionando, pero la ausencia prolongada de su gobernante había alterado profundamente la estructura política y la percepción pública del principado. El retiro en Capri dejó una marca indeleble en la historia del reinado, mostrando los límites de un sistema que dependía de la presencia personal del príncipe para mantener el equilibrio interno. La distancia del poder, aunque voluntaria, tuvo consecuencias que resonarían más allá de su propia vida. Capítulo 7.
Los últimos años y el legado imperial. En los últimos años de su vida, Tiberio se encontraba dividido entre el deseo de mantener el control del imperio y el cansancio acumulado tras décadas de tensiones políticas. Desde Capri, continuaba enviando órdenes precisas, aunque la distancia hacía que muchas de ellas fueran interpretadas de maneras que no siempre coincidían con su intención original. La administración seguía funcionando, pero el vínculo entre gobernante y Estado se había vuelto más frágil. Esta separación prolongada alimentaba la percepción de un gobierno envuelto en severidad y marcado por la desconfianza generalizada. El clima político en Roma, después de la caída de Sejano, siguió siendo tenso. Sin el prefecto, la ciudad quedó sumida en una serie de purgas y ajustes que buscaban restablecer la estabilidad perdida. Sin embargo, la magnitud del daño causado por los años de manipulación y delaciones había dejado huellas profundas en las instituciones. Muchos senadores actuaban con cautela extrema, temiendo que cualquier palabra pudiera ser malinterpretada. Este ambiente dificultaba reconstruir la confianza entre los distintos sectores del poder, a pesar de los esfuerzos por normalizar la situación. En este contexto, la sucesión se convirtió en una preocupación fundamental. Consciente de su avanzada edad, Tiberio comenzó a evaluar quién podría asegurar la continuidad del orden. La figura de Calígula, hijo de Germánico, emergió como una opción posible gracias al apoyo popular que había heredado de su padre y de su madre. Sin embargo, la relación entre el emperador y el joven candidato estaba marcada por ambigüedades. Aunque lo nombró heredero junto a su nieto Tiberio Gemelo, nunca dejó completamente claro cuál de los dos debía ocupar el lugar principal en la línea sucesoria. Esta ambivalencia reflejaba su cautela y también la desconfianza que aún sentía hacia las élites. A pesar de la distancia, el emperador siguió involucrándose en asuntos militares y provinciales. Su experiencia le permitía comprender los riesgos que amenazaban la estabilidad del imperio y por ello daba instrucciones detalladas a los gobernadores. Las fronteras se mantenían relativamente seguras y los pueblos sometidos continuaban integrándose en el sistema imperial. Este control minucioso desde la lejanía demostraba que, a pesar de su retiro físico, seguía siendo un gobernante atento que procuraba evitar que el imperio volviera a sumirse en conflictos como los timontonienses vividos en épocas anteriores. Los últimos años también estuvieron marcados por una introspección cada vez más profunda. La isla de Capri, alejada del bullicio de Roma, se convirtió en un espacio donde el emperador meditaba sobre los acontecimientos que habían definido su vida. Las pérdidas familiares, las traiciones políticas y la carga de gobernar un imperio vasto habían dejado una huella emocional significativa. Aunque las fuentes antiguas lo describen a menudo como un hombre duro y desconfiado, esta imagen no logra capturar por completo la complejidad de su carácter en sus últimos días, cuando la soledad y el peso de sus decisiones eran inevitables. El manejo de la justicia siguió ocupando parte de su atención, aunque ahora con una severidad menos inflamada por las intrigas previas. Con la caída de Sejano, muchas de las causas que alimentaban los juicios políticos disminuyeron, aunque no desaparecieron del todo. Tiberio buscaba restablecer el orden legal, aunque la desconfianza acumulada dificultaba este objetivo. Los senadores seguían actuando con temor y cautela, lo que impedía que el ambiente político regresara a una normalidad más serena. Las cicatrices del pasado inmediato eran demasiado profundas para borrarse de manera rápida. En materia económica, el imperio continuaba estable. Las finanzas públicas estaban bien administradas y el emperador mantenía una política de contención que evitaba gastos excesivos. Este equilibrio fiscal permitía sostener obras, pagar a las legiones y garantizar que las provincias siguieran aportando recursos sin aumentar las tensiones. Aunque no buscaba popularidad mediante grandes proyectos monumentales, su enfoque pragmático aseguraba que el Estado siguiera funcionando con eficiencia. Esta faceta de su gobierno suele ser menos mencionada, aunque tuvo un impacto duradero en la estabilidad estructural del imperio.
Durante este periodo, su salud empezó a deteriorarse progresivamente. La edad avanzaba, y los informes que llegaban a Roma sobre su estado físico variaban según el mensajero y las intenciones detrás de cada rumor. Algunos afirmaban que estaba gravemente enfermo, mientras otros sostenían que aún conservaba suficiente energía para controlar los asuntos del imperio. Esta incertidumbre aumentaba las maniobras políticas entre quienes buscaban posicionarse para el futuro. En un ambiente donde la sucesión estaba en juego, cualquier señal de debilidad podía desencadenar cambios significativos. En Roma, la figura de Calígula ganaba cada vez más visibilidad. Su presencia en la capital, sumada a la simpatía que despertaba entre el pueblo y parte de la aristocracia, lo convertía en un candidato natural para asumir el poder. Mientras tanto, el emperador seguía evaluando desde la distancia la conducta del joven y la capacidad de mantener el orden una vez que él ya no estuviera. Esta vigilancia silenciosa formaba parte de su sentido del deber, pues sabía que la estabilidad del imperio dependía en gran medida de una transición sin fracturas internas que pusiera en peligro la paz lograda durante décadas. Con el paso del tiempo, la distancia entre Capri y Roma dejó de ser solo geográfica. Se convirtió en un símbolo del final de una era. La estructura política que se había sostenido durante tantos años mostraba signos de desgaste, pero todavía funcionaba gracias a la inercia institucional creada por Augusto y mantenida por su sucesor. La figura del emperador, aunque ausente físicamente, seguía siendo una referencia que impedía que las tensiones estallaran de manera abierta. Sin embargo, todos comprendían que ese equilibrio no podría sostenerse indefinidamente. En los últimos meses de su vida, Tiberio permanecía en un círculo reducido de colaboradores que administraban sus decisiones y lo mantenían al tanto de los acontecimientos en Roma. Este grupo, consciente de que la transición era inminente, manejaba la información con cautela. El emperador, aunque debilitado, continuaba tomando decisiones relacionadas con la sucesión, intentando que sus últimas instrucciones garantizaran una continuidad que preservara la estabilidad del Estado. Su sentido del deber no disminuyó hasta el final, incluso cuando su fuerza física ya no le permitía intervenir con la misma intensidad. Finalmente, su legado quedó marcado por la complejidad de su gobierno. Había dirigido el imperio durante un periodo de consolidación interna y estabilidad exterior, pero también bajo un clima de sospecha, delaciones y distancias emocionales que definieron una parte importante de su reinado. La historia no lo recuerda con la brillantez de su predecesor, pero sí como un gobernante competente que enfrentó circunstancias difíciles. Su vida dejó una huella profunda en la dinastía Julio-Claudia, influyendo tanto en quienes heredaron el poder como en la percepción futura del papel del príncipe en Roma. Capítulo 8. Curiosidades y reflexiones finales. La figura de Tiberio ha sido objeto de interpretaciones diversas a lo largo de los siglos, muchas de ellas influenciadas por autores antiguos que escribieron desde la distancia o con intenciones políticas claras. Entre las curiosidades más llamativas se encuentra el contraste entre la reputación que adquirió tras su retiro y la realidad de sus primeros años de gobierno, donde ejerció un liderazgo prudente, eficiente y relativamente moderado. Esta disonancia invita a reflexionar sobre cómo la percepción pública puede transformarse con el tiempo, sobre todo cuando los relatos provienen de fuentes afectadas por intrigas internas. Un aspecto poco mencionado es su notable habilidad administrativa, que permitió consolidar la estructura creada por Augusto. Su enfoque sobrio evitó gastos excesivos y fortaleció el control de las provincias, lo que contribuyó a la estabilidad económica del imperio durante décadas. Aunque sus decisiones rara vez buscaban el aplauso del pueblo, su eficacia en la gestión se convirtió en un elemento clave para sostener la continuidad del Estado. Esta faceta, sin embargo, quedó eclipsada por la atmósfera de sospecha que dominó los últimos años de su reinado, lo que llevó a que su imagen histórica se inclinara hacia un retrato más sombrío del que quizás merecía. Otra curiosidad significativa es la contradicción entre su carácter reservado
y el impacto profundo que tuvo en la evolución institucional del Principado. Su decisión de delegar más responsabilidades al Senado, aunque malinterpretada en su tiempo, anticipó un modelo más participativo que contrastaba con el centralismo ejercido por su predecesor. Sin embargo, la incapacidad del Senado para asumir plenamente ese papel, junto con la creciente influencia de figuras como Sejano, distorsionó el propósito inicial de esta apertura. Este episodio muestra cómo incluso las reformas bien intencionadas pueden ser absorbidas por dinámicas políticas imprevistas. La relación entre Tiberio y la Guardia Pretoriana también ofrece detalles interesantes. Aunque en un inicio buscó mantener un control equilibrado sobre ella, su retiro a Capri permitió que esta fuerza adquiriera un peso político inesperado. La transformación del prefecto Sejano en una figura de poder demuestra cómo instituciones diseñadas para proteger al emperador podían convertirse, en ausencia de vigilancia cercana, en centros de ambición que amenazaban la estabilidad del régimen. Esta experiencia influiría de manera decisiva en cómo los futuros gobernantes manejarían a la Guardia. Entre las curiosidades más discutidas se encuentran los relatos exagerados sobre su vida en Capri, muchos de los cuales provienen de fuentes hostiles como Suetonio y Tácito. Estas historias, cargadas de morbo y simbolismo, fueron utilizadas para desacreditar su figura y presentar su retiro como un periodo de decadencia personal. La historiografía moderna, sin embargo, reconoce que gran parte de esos relatos fueron manipulados o exagerados, más vinculados a la necesidad de justificar cambios posteriores en el gobierno que a una descripción fiel de los hechos. Esta discrepancia revela la importancia de analizar críticamente las fuentes antiguas. Otro punto notable es su habilidad para mantenerse informado, incluso desde la distancia. Aunque se encontraba físicamente retirado, su sistema de correspondencia era eficiente y le permitía recibir informes detallados sobre la situación en Roma y en las provincias. Esta capacidad para monitorear el imperio desde lejos revela una estructura administrativa más sólida de lo que a veces se asume. Además, demuestra que su retiro no implicó una renuncia total al gobierno, sino un cambio en su modo de ejercer la autoridad. La figura de Calígula en sus últimos años también ofrece una serie de curiosidades relevantes. Aunque el joven gozaba de gran popularidad, el emperador mantuvo siempre una actitud de vigilancia hacia él, consciente de la importancia de asegurar que el futuro gobernante fuera capaz de mantener la estabilidad del Estado. La decisión de nombrarlo heredero junto con Tiberio Gemelo refleja una ambivalencia que no solo respondía a cuestiones personales, sino también a la necesidad de equilibrar apoyos entre distintos grupos políticos. Este gesto evidencia el cuidado con que manejaba la sucesión. La muerte del emperador estuvo acompañada de rumores y versiones contradictorias que reflejan el ambiente de sospecha, característico de los últimos años de su reinado. Algunos relatos afirman que fue víctima de maniobras políticas, mientras otros sostienen que falleció por causas naturales tras una larga vida. La falta de claridad en torno a este episodio ha alimentado interpretaciones variadas que, más que describir hechos concretos, revelan la tensión que se vivía en Roma en el momento de la transición. Estas versiones contradictorias se convirtieron con el tiempo en parte del imaginario histórico. La gestión económica de su gobierno generó efectos duraderos en el imperio. Su enfoque prudente permitió acumular reservas financieras que serían utilizadas por sus sucesores en momentos de crisis. Esta política, basada en la contención y la supervisión rigurosa, contrastaba con modelos más expansivos adoptados por otros emperadores. Aunque su nombre no suele asociarse con logros económicos visibles, su contribución en este campo fue fundamental para sostener la estructura estatal durante un periodo complejo. En el ámbito militar, su legado también incluye la consolidación de fronteras que, aunque no siempre estuvieron exentas de conflictos, se mantuvieron estables gracias a la administración cuidadosa y a la disciplina de las legiones. Su experiencia previa como general influyó en las decisiones estratégicas de su reinado,
demostrando que su conocimiento del terreno militar seguía siendo una parte esencial de su forma de gobernar. Esta estabilidad contribuyó a que el imperio se mantuviera cohesionado incluso bajo tensiones internas. La percepción histórica de Tiberio ha sido profundamente moldeada por la literatura antigua, que a menudo lo presentó de manera negativa. Sin embargo, investigaciones modernas han mostrado una imagen más matizada, destacando sus capacidades administrativas, su resistencia ante las presiones políticas y la complejidad del periodo que le tocó gobernar. Esta revalorización muestra que la historia es un campo en constante revisión, donde figuras antes consideradas sombrías pueden ser reinterpretadas a la luz de nuevas evidencias y perspectivas. Finalmente, el legado de Tiberio permanece como un recordatorio de los desafíos que enfrenta un gobernante cuando el poder se ejerce en medio de presiones externas, tensiones internas y responsabilidades inmensas. Su vida revela la tensión entre el deber y la soledad, entre la estabilidad pública y la incertidumbre privada. Aunque su figura ha sido objeto de controversias, su reinado dejó huellas profundas en la dinastía Julio-Claudia y en la evolución posterior del Principado. Su historia continúa invitando a reflexionar sobre los límites del poder y la naturaleza humana en el contexto de un imperio que moldeó el curso de la civilización occidental. Civilización occidental. Civilización occidental. Civilización occidental. Civilización occidental.